Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de clase magna en la cual vamos a platicar acerca de las derivaciones jurídicas de la separación. Para mí, como siempre, es un gusto el poder platicar con todos ustedes. Soy la licenciada Leslie Joana Becerra Ramírez y antes de iniciar, déjenme compartirles un poco acerca de mí. Yo soy licenciada en Derecho por la FES Aragón. Soy especialista en Derecho Familiar por la Facultad de Derecho de la UNAM y acabo de terminar la maestría en Derecho por la FES Acatlán, igual de la UNAM. Para dar inicio a este tema quiero retomar una frase, quiero reflexionar un poco. Y dice, la vida no tiene que ver con esperar a que pase la tormenta, tiene que ver con aprender a bailar en la lluvia. Anteriormente platicamos acerca de los diversos deberes, derechos y obligaciones que surgen del matrimonio. Y platicamos también que muchas veces quizás si entendiéramos todas estas derivaciones, consideraríamos que quizás mejor nuestra decisión. Lo cierto es que no siempre todo va a ser felicidad. Los seres humanos somos un cúmulo de sentimientos, sensaciones y muchas veces las relaciones se van desgastando, lo cual genera en nosotros a veces un gran conflicto de índole emocional que nos lleva a colocarnos en esta tormenta, en donde no sabemos qué hacer, cómo actuar, qué hacer, a quién acudir. Entonces, bueno, la premisa es que cuando nos encontremos en esa situación, más que esperar a que pase, a que mágicamente se solucione todo, debemos de aprender, debemos de seguir adelante y saber ahora qué vamos a hacer y con base a eso empezar a tomar decisiones para seguir adelante con nuestra vida. Y entonces, para empezar a hablar de este tema, podemos identificar que las derivaciones jurídicas de la separación se presentan en tres contextos: entre los cónyuges, respecto a los hijos y sobre los bienes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Vamos a partir de la premisa de una separación en términos de matrimonio, es decir, ¿qué pasa cuando los cónyuges deciden separarse? Lo cual no necesariamente implica la existencia de un divorcio. Podemos hablar solamente de una separación de hecho. Por eso es muy importante qué va a pasar ahora con nosotros como pareja, con los hijos si es que los hay y con los bienes que hemos adquirido. Porque recuerden que cuando nosotros contraemos matrimonio, forzosamente tenemos que constituir un régimen patrimonial, llámese separación de bienes o sociedad conyugal. Por eso es muy importante saber ahora qué es lo que va a pasar aquí. Para empezar, debemos de diferenciar entre el divorcio y una simple separación de cuerpos o una separación de hecho. Cuando entre los cónyuges se empieza a haber problemas, ya no hay posibilidad de entendimiento, generalmente se opta por una separación, la cual puede ser provisional o inclusive definitiva para darnos la oportunidad de meditar, de sopesar, de saber qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos y si es posible continuar y seguir adelante en esta relación. Muchas veces lo único que hacemos es hacer una simple separación de cuerpos. Una simple separación de cuerpos. ¿Qué implica eso? Que para efectos solo estamos hablando de un distanciamiento de hecho. Es decir, nosotros los cónyuges ya no habitamos el mismo domicilio. Es así de sencillo. No lo habitamos porque así lo hemos decidido, porque hemos tomado la decisión de como pareja distanciarnos a partir de este momento. ¡Ojo! ¿Pero qué creen? El vínculo matrimonial, ese continúa.
Una separación de hecho no genera por sí sola la disolución del vínculo, porque muchas veces pensamos, hace 10 años dejé de vivir con mi esposo, ya, por la situación de la prescripción o por el simple transcurso del tiempo, ya, estoy divorciado. Y no. Recordemos que cuando contrajimos matrimonio, lo hicimos ante el oficial o ante el juez del registro civil, quien dio fe e inscribió el acto. ¿Qué significa? Que para que ese acto y ese vínculo se disuelva y queda sin efectos, se tiene que hacer una inscripción parecida a la que dio origen o permitió la constitución del vínculo. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo llevemos separados, el vínculo matrimonial va a continuar. Mucho cuidado ahí, porque este vínculo, como el vínculo matrimonial continúa, los efectos del matrimonio siguen presentes y el más importante de ellos respecto a los hijos es la filiación. Entonces, mucho cuidado aquí. Como el vínculo matrimonial continúa, pues entonces el estado civil, de las personas sigue siendo el de casados. No importa que llevemos 20 años separados, nosotros seguimos casados. Y esto es muy importante porque para efectos jurídicos, si me pudieran apoyar ahorita con la presentación y quitarla un momento, porque para efectos jurídicos pasa algo muy importante. Y yo tengo una pareja, niña. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esta pareja se separa, y estamos hablando solo de una separación de hecho, y esta persona decide formar una nueva comunidad de vida con otro o con otra persona, como solo se da una separación de hecho, el vínculo de matrimonio continúa. Aquí todavía tenemos un matrimonio. Y entonces, ¿qué creen que pasa aquí? Absolutamente nada. Aquí no hay matrimonio, no hay concubinato, no hay nada. Y entonces, consecuencias jurídicas aquí no se están generando, porque el vínculo está con esta persona. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana que ella fallezca, vamos a suponer que ella fallezca y que sea dueña de 20 hectáreas de tierra o de 25 inmuebles, y este señor quiera llegar a reclamar algún derecho derivado de una presunción de concubinato, quizás en un proceso de sucesiones, ¿qué creen que le van a decir? No es posible, porque aquí hay un vínculo matrimonial, y si este señor llega a ejercer su derecho como esposo, aunque lleven 25 años separados, él podrá hacerlo. Y en materia de sucesión, sigue presente su derecho para ser designado en un dado caso como heredero, o inclusive para pedir los gananciales de la sociedad conyugal, si fue el régimen bajo el cual contrajeron matrimonio. Entonces, es muy importante considerar esa situación. ¿Me apoyan con la presentación, por favor? La simple separación no disuelve el vínculo y los efectos del matrimonio van a continuar. Lo que sí disuelve el vínculo derivado de una separación es la figura del divorcio. Esta sí. Esta es una separación legal. Sus consecuencias son disolver el vínculo matrimonial y en consecuencia deja a las personas en aptitud de contraer nuevas nupcias. Es decir, con un divorcio yo puedo volver a casarme. Cuando solo se presenta una separación de hecho, no. Y en caso de que yo decida contraer matrimonio, aun y cuando sigo casada con mi cónyuge, ese segundo matrimonio no surtirá ningún efecto jurídico, no se va a presentar ninguna derivación porque el vínculo continúa. Entonces, bueno, es muy importante identificar bajo esta premisa que pueden presentarse dos tipos de separaciones en relación a los cónyuges. Y bajo esa premisa, pues las derivaciones son diferentes. Comentábamos, con el divorcio hay como tal una disolución del vínculo y es entonces que tendremos que ver qué va a pasar con los hijos, con los bienes, las personas recuperan la aptitud para contraer matrimonio. Con una simple separación de cuerpos, el vínculo continúa y pues seguimos ligados y vinculados los unos a los otros. Ahora bien,
Independientemente de que sea un divorcio o una simple separación de hecho, hay que ver qué es lo que va a suceder con los hijos, específicamente con los hijos menores de edad. Y aquí hay que distinguir entre la patria potestad y la guarda y custodia. Son instituciones completamente diferentes. Recordemos finalmente que todos los hijos nacidos dentro de matrimonio son hijos de ambos cónyuges. Por lo tanto, ambos ejercen la patria potestad sobre ellos. ¿Qué es esa patria potestad? La patria potestad, en términos legales, nos dicen es el cúmulo de deberes, facultades y obligaciones que tienen los padres o los ascendientes respecto de los hijos menores de edad que están enfocados a cuidar la persona de esos niños y los bienes que estos pudieran poseer. Así a grandes rasgos esta es nuestra patria potestad. Y dentro de todo este universo de facultades, derechos y obligaciones, encontramos varias situaciones como la cuestión de los alimentos, la cuestión de la guarda, la convivencia, la educación, la crianza, la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua. Todo esto permite que el menor de edad, que los niños puedan desarrollarse dentro de un ambiente sano y sin ningún tipo de interferencia ajena. Pero todo esto es la patria potestad. Y la patria potestad es ejercida por ambos progenitores, por los dos. ¿Qué pasa cuando se presenta la separación? Debemos de establecer, ok, esto era ejercido por ambos progenitores. Bueno, ya tenemos una separación. Ahora hay que ver qué va a pasar con todas esta serie de facultades, deberes y obligaciones. Eso implica que algunos de ellos serán ejercidos quizás directamente por la madre y otros serán ejercidos por el padre. De todos estos derechos, deberes y obligaciones, los que tienen, digamos, mayor relevancia ante una separación es lo relativo a la guarda y custodia, así como al régimen de convivencias. Y obviamente, pues también la cuestión de los alimentos. La guarda y custodia, en consecuencia, es solo una parte, uno de los efectos de esta patria potestad. Esta guarda y custodia, en términos muy sencillos, es ese derecho o esa posibilidad que tú vas a tener de vivir con el menor y de tomar las decisiones inmediatas necesarias para su sano desarrollo. Así la podemos entender. Tú eres quien lo va a cuidar de manera directa, quien lo va, digamos, a custodiar. Independientemente de quien ejerce la guardia y custodia, frente a este derecho, vamos a suponer, ¿no? Y nuestra mamá tiene la guardia y custodia. Frente a este derecho, se presenta obviamente el famoso régimen de convivencias. ¿De acuerdo? Ay, gracias. El famoso régimen de convivencias. Es decir, la persona que no vive directamente con el menor, pues tiene derecho a convivir con él. Y este es un derecho tanto del menor como de su padre, que le permite al menor convivir con su ascendiente, con su progenitor, saber de dónde viene, conocerlo y de esa manera también le permite saber su origen y desarrollar su personalidad. Pero no olvidemos esta situación, este es un derecho de los menores, ¿de acuerdo? En ese sentido podemos observar que la mayoría de las disposiciones en materia de familia pues nos establece un margen, nos establecen que los menores de 12 años se beneficiará, perdón, o se premia que los menores de 12 años queden bajo la guardia y custodia de su madre. ¿Por qué razón? Bueno, porque se presume que es de manera directa quien convive más con ellos, los conoce, puede atender de alguna manera, de manera mejor sus necesidades básicas, sobre todo cuando estamos hablando de lactantes. Después de los 12 años, bueno, se podrá escuchar a los niños para que ellos puedan participar y decir si se quedan con su papá o se queda con su mamá.
Ujú. Hay muchísimos ejemplos hoy en día en donde la guardia y custodia la tienen los padres, o inclusive lo que se busca, sobre todo en materia de separación, pues es que los padres puedan llegar a un acuerdo y sean ellos mismos quienes decidan con quién vivieran los menores, quién tendrá el derecho de visita y los días y horas en que este derecho será ejercido. Hay algunas disposiciones, como el Código Civil de la Ciudad de México, que hoy en día nos habla de una guardia y custodia compartida. ¿Qué significa esto? Bueno, que digamos, vamos a ponerlo así, la mitad del año viven con el padre y la mitad del año viven con la madre. Esto es algo muy importante, ya se permite, nada más hay que ponernos perfectamente de acuerdo acerca de cómo se va a presentar toda esta situación para no perjudicar a los menores de edad. Entonces, bueno, eso es lo referente con la guardia y custodia, al régimen de convivencia, y recordar, una cosa es patria potestad y otra muy diferente, guardia y custodia. Guardia y custodia es la posibilidad que yo tengo de vivir y convivir a diario con el menor. La patria potestad es todo ese cúmulo de derechos, deberes y obligaciones, entre los cuales existe la guardia y custodia. El que los padres se separen no extingue del ejercicio de la patria potestad a uno de ellos. Aunque estemos separados, ambos tenemos la patria potestad. Ambos tenemos la guardia y custodia sobre ese menor. Para poder ya delimitar cómo se va a dar el ejercicio de estas tres situaciones, pues será necesario que acudamos ante el juez civil de lo familiar, ya sea a través de un convenio o una demanda, para que exista una determinación y de esa manera fijar perfectamente los parámetros en lo que es bajo los cuales estos derechos, se van a ir ejerciendo. Otro dato importante, porque también es necesario señalar, es que la patria potestad no se puede transmitir, es decir, que nos separemos y yo diga, yo estoy de acuerdo en que mi esposo tenga la patria potestad de los niños, yo renuncio a ello, eso tampoco es posible. Y otra cosa muy importante es que aún y en el supuesto que vía judicial se nos suspende el ejercicio de la patria potestad respecto de un menor, los derechos siguen presentes, las obligaciones siguen latentes. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Otro punto importante son los alimentos, que a veces causan el conflicto más grande dentro de un proceso de separación. Les reitero, los seres humanos somos un cúmulo de emociones, sentimientos, y a veces son todas esas emociones las que nos impiden ver más allá y prever todo lo que puede ocurrir o todo lo que se va a presentar derivado de una separación. Y entonces, bueno, obviamente ya en un matrimonio donde hay menores, pues nuestra prioridad deben ser ellos. Y la manera, sobre todo, bajo la cual sus necesidades básicas serán cubiertas. Cuando yo hablo de alimentos, no solo me refiero a comida, me refiero a vestido, me refiero a casa, educación, servicios médicos, etcétera. Todos aquellos recursos que son necesarios para el correcto desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas. Bajo esa premisa, cuando hay separación, pues hay que decidir ahora cómo se van a solventar todas las necesidades de ese menor de edad. Porque antes era muy fácil, vivíamos juntos, pues yo te daba un gasto, tú lo administrabas y así salíamos adelante poco a poco. Pero una separación implica que aquel que aportaba el dinero al hogar, pues tiene un gasto adicional que puede ser el pago de una renta, y que anteriormente no estaba contemplado. Tiene ahora que pagar quizás sus propios alimentos. Entonces, todas esas son situaciones que nosotros debemos ir considerando para fijar estos alimentos. Las leyes de las entidades nos establecen que estos deben ser proporcionales a las necesidades de los menores y los ingresos de aquel padre que está obligado a darlos en cada uno de los casos. Entonces, no hay que recordar que esta situación de los alimentos también es un derecho de los menores y una obligación de ambos progenitores.
Ujú. Quizás yo tengo la guardia y custodia de los niños. Bueno, y entonces cumplo mi obligación de proporcionar alimentos a través del cuidado, a través de estar al pendiente de sus diversas necesidades, etcétera. Lo que significa quizás que el otro progenitor, el padre, pues deberá cumplir su obligación otorgando una pensión, ya sea en dinero o en especie, suficiente para ello. Retomando este punto, también es muy importante considerar esa situación, que los alimentos se pueden cubrir ya sea incorporando al menor a mi hogar, que es lo que generalmente hace quien tiene la guardia y custodia, o bien otorgando una pensión, ya sea en efectivo o bien en especie. En muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de menores de 3, 4, menores de 1 año, generalmente el padre lo que hace es pues dar estos alimentos en especie, dando una caja de pañales, una lata de leche, etcétera, lo que en ese momento necesite el menor para su subsistencia. Derivado de la separación, los cónyuges también tienen derecho a recibir alimentos, siempre y cuando el cónyuge sea, bueno, quien dice requerirlos, se haya dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. Y en su caso, bueno, no tenga ingresos o estos sean inferiores o no tenga bienes suficientes para cubrir estas necesidades. ¿De acuerdo? Independientemente del régimen bajo el cual hayan contraído matrimonio. Que ese sería el siguiente punto a considerar. ¿Qué pasa en una separación respecto de los bienes? Ustedes recordarán que cuando contraemos matrimonio lo hacemos bajo el régimen patrimonial de separación de bienes o sociedad conyugal, lo que la mayoría de la gente conoce como bienes mancomunados, ¿de acuerdo? Sociedad conyugal no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque en la sociedad conyugal todo lo que ingresa al patrimonio común pertenece a ambos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una separación legal, es decir, un divorcio, pues esa sociedad conyugal, se va a liquidar en partes iguales, salvo que nosotros hayamos pactado alguna otra situación. En caso de una separación de hecho únicamente, pues los efectos ahí van a seguir latentes. Es decir, podemos nosotros tomar la decisión que ante solo una separación de hecho, decidir disolver la sociedad conyugal, aun y cuando sigamos casados podemos hacerlo, y lo único que haríamos sería disolver sociedad conyugal y cambiar de régimen a separación de bienes. Y eso también pues es una forma de proteger el patrimonio que ahora estoy construyendo, aun y cuando finalmente yo he decidido seguir unida en matrimonio contigo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también tenemos esa posibilidad, aun y cuando haya matrimonio, disolver sociedad y cambiar el régimen a separación de bienes. En lo personal considero quizás que es un poco más sencillo, porque a veces el conflicto viene con la separación de bienes, aunque no lo crean. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si finalmente en una separación de bienes, como coloquialmente se dice, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sí, pero ¿qué crees? Durante el matrimonio, yo no pude adquirir bienes porque me dediqué de nueva cuenta a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, y por esa situación no me fue posible obtener ingresos ni adquirir bienes. Y entonces ahí se presenta una situación bastante interesante que en su momento ha generado polémica en un contexto jurídico, porque cuando hay una separación y estamos dentro del régimen de separación de bienes, valga la redundancia, se presenta una figura muy interesante llamada compensación. Compensación dentro de la legislación de la Ciudad de México, algunas otras la llaman como indemnización. En este sentido, la ley no se establece, como les comentaba,
En caso de separación, específicamente divorcio, para aquel cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las tareas del hogar, haya cuidado a los hijos, no haya podido obtener ingresos o bienes para su subsistencia, le asiste el derecho de solicitar al otro cónyuge una compensación, como les comentaba, o indemnización, dependiendo de la legislación es el término que se emplea, la cual, en términos generales, nos hablan de un porcentaje hasta del 50%, es decir, puede ser menor. ¿Qué significa esto? Que si finalmente vengo de un procedimiento de divorcio, aun y cuando estemos casados bajo el régimen de separación de bienes, como yo me dediqué al hogar, a los hijos, jamás trabajé, pues nunca he adquirido bienes, pues yo no me voy con las manos vacías, porque recordemos que el matrimonio es una comunidad de vida. Yo me quedé en casa a cuidar a los hijos para que tú pudieras construir un patrimonio para toda esta familia, un patrimonio para nosotros que nos permitiera estar bien, cubrir nuestras diversas necesidades. Luego entonces, en caso de separación, específicamente divorcio, por ahí nos establecen, como tú te quedaste en el hogar para que él pudiera generar toda esta riqueza familiar, pues entonces a ti te corresponde hasta el 50%. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando ya se dé la separación, pues tú puedas seguir adelante, tú puedas seguir con tu vida y quién sabe, ¿no? Quizás hasta volver a, hablando de un divorcio, volver a contraer matrimonio o quizás simplemente una relación de concubinato. ¿De acuerdo? En la separación de hecho, donde únicamente dejamos de habitar el mismo domicilio conyugal, esta compensación o indemnización no se presenta, porque el vínculo continúa. ¿De acuerdo? Y entonces, como el vínculo continúa, pues el régimen patrimonial sigue surtiendo sus efectos jurídicos a menos que nosotros decidamos modificarlo. Pero bueno, en cualquier tesitura es muy importante identificar estas figuras, saber qué va a suceder cuando estemos en presencia de un divorcio o bien en presencia de una simple separación de hecho. Porque específicamente en términos de bienes y en términos respecto de los cónyuges, las derivaciones son completamente diferentes. Con los hijos, no importa que haya una separación de hecho o un divorcio, las consecuencias son exactamente las mismas para efectos de guardia y custodia, convivencias y alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si en este punto tengan alguna duda o algún comentario, estamos abiertos para todas las cuestiones que pudiera generar este tema tan interesante como les comento. Estamos hablando de las bases, cada legislación lo contempla de manera diferente, nosotros le estamos refiriendo en términos generales. Por ahí les paso un dato que me parece sumamente interesante, por ejemplo en Guerrero la compensación solo es hasta del 40%, no es del 50%, rompe ese esquema, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando en términos generales, no sé si alguien quiera compartir alguna pregunta o algún comentario también, todo es bienvenido. De entrada, bueno, les agradecemos mucho el compartir este espacio con ustedes. Nos dice Aben, en caso de concubinato, de acuerdo, en caso de una separación entre los concubinos, las derivaciones con los hijos son exactamente la misma. Si han sido reconocidos por el padre, ambos tienen patria potestad, surge la situación de, hay que determinar quién se queda con la guardia y custodia, quién va a tener un régimen de convivencia y qué pasa con los alimentos. Como estamos hablando de concubinato, es una relación de hecho, por lo tanto es una separación. Así los cónyuges siguen teniendo su capacidad para contraer matrimonio y en el caso de los bienes, como no hay un régimen patrimonial, pues no hay nada que liquidar. Hay algunas legislaciones que nos establecen que puedes pelear una compensación en materia civil. Hay
pero para efectos jurídicos lo único que retomaríamos sería la situación de los hijos. ¿De acuerdo? Pero es muy importante también saber qué pasa con todas estas derivaciones cuando estamos hablando de un concubinato. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos otra pregunta. Nos dice Aben, ¿qué pasa si el concubino no quiere salir del hogar? Ahí tendríamos que estar específicamente en el supuesto. ¿Por qué necesitamos que el concubino salga del hogar? ¿Por una situación de violencia o porque simple y sencillamente ya acabó la relación de pareja? Tendríamos que ver específicamente en el supuesto de hecho. Porque si estamos hablando de una situación de violencia, pudiéramos en algún dado caso a través de la vía penal solicitar la salida, aunque la ley nos dice que en el caso específico, pues sería la persona que sufre la violencia quien tendría que ser retirada del domicilio. Entonces tendríamos que ver el caso específico, quién es el dueño de la casa, si le estamos rentando, etcétera. Entonces habría que ser un poco más preciso con la situación. Nos dice Ramona Suárez, una amiga se separó solo físicamente, pues el esposo no quiso darle el divorcio. Ella con su nueva pareja tuvo un bebé y ahora que llevó a registrar el bebé le dicen que está cometiendo un delito, el caso específicamente el adulterio. Ahí vamos. Excelente pregunta, mi estimada Ramona. Como hay una separación de hecho, ojo, el matrimonio continúa y la presunción de filiación también, que es hacia donde iba el del registro civil. ¿Por qué? Como yo me separé de hecho, ¿qué crees? Aunque yo tengo una nueva pareja, legalmente hay matrimonio y todos los hijos que yo llegue a tener son hijos o se presumen legalmente hijos de mi cónyuge. Entonces hay que tener cuidado ahí. La otra situación que te comentaban con el delito de adulterio, tendríamos que ver de qué entidad nos referimos, porque hay muchas legislaciones que ya no contemplan la figura, ya no se contempla el delito. Tendríamos que ver específicamente de qué entidad estamos hablando, porque por ejemplo en la Ciudad de México el delito ya no existe. Y pues en ese sentido no tienes ninguna consecuencia o ninguna penalización legal. Te digo, lo único que está presente pues es la presunción de filiación respecto de ese hijo con tu cónyuge. Entonces también mucho cuidado ahí. Por eso es importante que si ya llevamos bastante tiempo separados y ya hemos decidido que no vamos a regresar con nuestro cónyuge, pues arreglar las cosas, dar certeza a todo lo que vamos a hacer con posterioridad y pues optar en ese sentido por un divorcio. Nos dice César, ¿por qué solo a la madre? Si me pudieran ampliar la pregunta. ¿Por qué solo a la madre la situación de la custodia? Supongo yo. Ok, de acuerdo. No es solo a la madre. La guardia y custodia la tienen ambos progenitores. La ley privilegia, vamos a ponerlo de esta manera, mal dicho, a que los menores de 12 años queden bajo la guardia y custodia de su madre. Ojo, esa es la regla. Pero si durante el procedimiento tú acreditas que no es el mejor ambiente para un menor vivir al lado de su madre, entonces los padres pueden quedarse con la custodia de los menores. O inclusive hay padres que platican entre ellos y hay mujeres que deciden, o más bien mujeres que están de acuerdo en que sea el padre quien tenga la guardia y custodia de los menores. Y si es así, no pasa absolutamente nada. Es decir, no es una regla inamovible que los menores siempre tienen que quedarse con sus madres. No. Esa es la presunción que nos da la ley, o es el principio que nos establece la ley, presumiendo que es quien los conoce mejor, quien ha convivido más tiempo con ellos y de alguna manera podrá cubrir sus diversas necesidades en cuestión de cohabitación. Ojo, esa es la regla, pero no es inamovible. Un padre también puede tener la custodia de un menor de 12 años sin mayor problema, como les comentaba, ya sea que la madre esté de acuerdo o bien que acredite en el procedimiento que el hecho de que ese menor viva con su madre no es el ambiente idóneo para él.
Nos dice Oli, y sobre los alimentos, ¿ambos son responsables o cómo se designa? Sí, ambos progenitores son responsables de cubrir las necesidades alimentarias de los menores, ambos. Y lo pueden hacer de dos maneras, incorporando al menor al hogar, que es lo que generalmente hace quien tiene la guardia y custodia, o bien otorgando una pensión, ya sea en especie o en dinero. Por decir algo, si es el padre quien tiene la guardia y custodia de los menores, él cumple su obligación incorporándolos a su hogar. Y entonces será la madre quien deba de otorgar esta pensión, ya sea en especie o en dinero. Ojo, siempre que se tenga la capacidad económica para ello. Porque si estamos, por ejemplo, hablando de que el progenitor que no tiene la guardia y custodia, pues está impedido para trabajar, está enfermo, pues entonces no podemos exigirle como tal el pago de una pensión y solo en esos supuestos muy específicos será solo uno de los padres quien absorberá todos los gastos. ¿Va que va? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Nos dice Betty. Hola Betty. Ay. ¿Cómo funciona la pensión para la ex esposa si no trabaja? Va que va. Vamos a ponerlo de esta manera. En términos generales, ambos cónyuges tendrían derecho a alimentos. Hay disposiciones que sí son muy precisas y te dicen solo la mujer. Hay otras que sí te dicen que ambos y te dan los supuestos. Solo quería aclarar ese punto. En términos generales funciona de la siguiente manera. Tú tienes derecho a que tu cónyuge te dé alimentos, retomando la premisa, siempre y cuando te hayas dedicado preponderantemente a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, no tengas ingresos suficientes, no hayan bienes para poder cubrir tu necesidad. Y en ese sentido se fija una pensión. Igual puede ser de común acuerdo o la puede fijar de manera directa el juzgador. Y esa pensión va a durar por un lapso igual al que duró el matrimonio. Esa es la regla. Hay entidades que no lo manejan así, pero esa es la regla. O hasta que contraigas nuevo matrimonio o te unas en una relación de concubinato. ¿Por qué estas dos situaciones? Porque si ya estás formando una comunidad de vida, entonces, vamos a ponerlo de esta manera, mi obligación como tu excónyuge ha terminado porque ya hay alguien que va a cuidar de ti. Ojo, y en ese supuesto, en cualquiera de esos tres supuestos, tendríamos que solicitar judicialmente la cancelación de la pensión alimenticia y acreditar que mi excónyuge pues ya se casó, ya tiene una relación de concubinato o ya transcurrió un tiempo igual al que duramos en matrimonio. Nos dice Alexa, ¿la compensación solo es en el matrimonio o aplica en el concubinato también? No, solo es en el matrimonio, porque la compensación de la que hablábamos deriva del régimen patrimonial de separación de bienes y en el concubinato no hay separación de bienes, o sea, no hay régimen patrimoniales en estricto sentido, ¿de acuerdo? Hay una legislación, ahorita no tengo el dato, después se los comparto. Chiapas. En Chiapas sí existe compensación derivado de la separación de concubinato, pero es la única entidad hasta ahorita que lo contempla. Si vivimos en otro lugar, entonces no hay compensación en concubinato. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Es un tema que da muchísimo de dónde hablar. Betty nos vuelve a preguntar, ¿y si el cónyuge trabaja por su cuenta y no hay manera de comprobar que sí percibía ingresos? Ok. No sé si han observado que yo utilizo la frase preponderantemente a las tareas del hogar. Es decir, tu actividad principal es la familia. Sí hay posibilidad de que te dediques a otro tipo de actividades, pero digamos tu actividad fuerte es el hogar. Y si suponiendo que en este caso trabajas y los ingresos no son suficientes para que solventar tus necesidades básicas, es entonces que surge el derecho a percibir alimentos. Cerrando con la idea que nos comenta Betty, en el supuesto en que yo no pueda comprobar ingresos, pero ¿qué crees? Quizás puedo comprobar gastos.
Y entonces de esa manera yo pudiera demostrar si efectivamente la persona necesita o no alimentos. Es la contra. Recuerden, cuando no puedo acreditar ingresos, puedo quizás acreditar gastos, que también es algo muy importante. Nos comentan ahí, estoy pasando por una separación. Hasta ahora mi esposo me manda dinero, pero me da miedo que deje de hacerlo. Él vive en el extranjero. Oh, de acuerdo. Aquí la situación se complica, porque el obligado se encuentra en el territorio de otro estado, ¿sí? Entonces, bueno, para efectos rapidísimo, para dar certeza quizás, sería importante hacer un convenio ante alguna autoridad. Quizás en este caso se me ocurre que como él está en el extranjero, pensando en alguna alternativa, desde el extranjero pudiera otorgar un poder para que alguien en su nombre y representación pudiera venir aquí a hacer un acuerdo y de esa manera generar certeza al respecto, porque la otra vía sería un procedimiento judicial, pero eso implica tener que ir hasta allá a notificarlo y ya eso genera un gasto muy grande. Yo sería más de la idea de un poder y lograr un convenio. Nos comenta Hilda, ¿y si el hombre lo pensionan, la mujer tendrá que dar pensión al hombre? Ok. Supongo que en el caso de que sea el varón quien requiera los alimentos, en ese supuesto, pues si la mujer tiene la capacidad económica para ello, tendrá que darlo. Recordemos que los alimentos entre los cónyuges y excónyuges deriva de esa vida en común que decidieron hacer. No es un castigo, no es un premio, no. Nosotros decidimos hacer una vida en común. Aun y cuando se disuelve el vínculo o hay una separación de hecho, pues existe esa premisa y lo ideal es que derivado de esa vida, de ese sentimiento que hubo en su inicio, pues yo te apoye ahora, aun y cuando ya no estamos juntos, para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Entonces, bueno, la pensión es tanto para la mujer como para el hombre, que como les repito, hay legislaciones que sí son muy precisas y solo nos hablan de las mujeres. Hay otras legislaciones que nos dan ciertos requisitos para el varón y ciertos requisitos para las mujeres, pero el derecho es para ambos. Nos dice por ahí Blanca Jiménez, ¿qué pasa cuando estás casada y te separas y tu pareja se vuelve a casar y ya llevan más de 10 años? Ok. Recuerden, una cosa es divorcio, otra separación de hecho. Si hay divorcio y mi excónyuge se vuelve a casar, pues que sea muy feliz. Si solamente hubo separación de hecho y él se vuelve a casar, ese segundo matrimonio es nulo. No, o sea, no va a generar como tal ninguna consecuencia jurídica. ¿Qué pasa? Que cuando él se vaya al cielo, ¿verdad? Dios no lo quiera, pues yo puedo llegar con mi acta de matrimonio porque yo soy la esposa, aunque él haya contraído otro matrimonio. Entonces yo tengo derechos sucesorios, yo tengo derechos alimentarios, etcétera. Entonces, bueno, en ese supuesto, el segundo, si todavía hay matrimonio, las segundas nupcias no surten efectos jurídicos. E inclusive tú podrías demandar la nulidad de esa relación o de ese vínculo. Nos dice Fer, ¿se puede renunciar a pensión por ambos padres en un divorcio? ¿Se puede renunciar a la pensión de ambos? Ok. Los cónyuges pueden decir en una separación, yo no necesito alimentos. Adelante. Y no es como tal una renuncia, simple y sencillamente manifestar, yo no requiero. Respecto de los hijos, no podemos hacer una renuncia. Los alimentos son irrenunciables. El obligado tiene que pagarlos y en este caso los menores tienen derecho a exigirlos. No podemos renunciar a ellos. Lo único que podemos hacer es un convenio para saber la manera en cómo se cumplirá esta situación. Pero sí es muy importante que no perdamos este punto de vista. La situación de los alimentos no se renuncia. Nos dice María Cristina. Hola Cristina, buenas tardes. Mi pareja es separado, pero no divorciado. Su exesposa se volvió a casar. Entiendo que es bigamia y quiere sacarlo de su casa en donde vive con sus hijos. Mi pregunta es, ¿esto es posible? Insisto, ella se volvió a casar, pero en otro estado sin haberse divorciado. Ok, no me la muevan tantito, dice
quiere sacarlo de su casa. Habría que ver cuál es la acción que está ejercitando. Vuelvo a lo mismo, el segundo matrimonio no está surtiendo ningún efecto jurídico. Los efectos siguen entre ellos dos, derivado del matrimonio. Habría que ver más bien qué acción está invocando para sacar a su todavía esposo de ese inmueble. Tendríamos que ser un poquito más precisa en esta situación, porque a lo mejor lo que está intentando, supongo, ¿no? Si estamos hablando de la separación de bienes y está intentando una acción civil, la premisa es diferente. Si estamos hablando de una sociedad conyugal, pues cambia completamente el esquema. Lo que sería interesante quizás sería ver en dónde se casó y quizás intentar la nulidad del matrimonio. Pero sobre todo en tu caso, sí te invito a dar certeza y quizás pues ya disolver completamente ese vínculo para que tú tengas certeza jurídica, sobre todo con los inmuebles, si es de él, porque a lo mejor hasta el inmueble es de ella y lo único que está tratando es de recuperarlo. ¿Va que va? O sea, como pueden observar, es impresionante las derivaciones que surgen. Si se dan cuenta, cada caso es completamente diferente y bueno, esto es increíble. Nos comenta Diana, ¿en qué ciudades se considera delito la infidelidad en un matrimonio y en dónde no? El dato en específico no te lo tengo. Y no hablamos de infidelidad, hablamos de adulterio. El dato ahorita no te lo tengo porque sí ya son pocas las entidades que te hablan del delito de adulterio, pero pocas. Pero sí te podría decir que, por ejemplo, el adulterio todavía es causal de divorcio. Y una de las ventajas de invocar la causal del adulterio en aquellas entidades en que todavía existe el divorcio necesario es que acreditada la causal, el excónyuge y la persona con la que cometió el adulterio no pueden contraer matrimonio. Ahí hay un impedimento legal. Pero bueno, nos podemos tomar el tiempo y quizás en otra sesión hablar así, en términos de derecho comparado, porque el dato específico no lo traigo. Nos platica Jacqueline, y en caso de haber contraído matrimonio legal y vivir varios años, pero no haber existido hijos por cuestiones de las que sean, ¿aún se puede tener algunos derechos gananciales? ¡Claro! Recordemos, nosotros podemos identificar 3 efectos: cónyuges, hijos, bienes. La situación de las compensaciones o de los gananciales que pudiera haber del régimen patrimonial están aquí, con independencia de que haya o no hijos. Eso es completamente independiente. Por eso es importante hacer esta diferenciación. Aunque no haya menores y estamos casados bajo un régimen de sociedad conyugal, habrá que liquidar y repartir los gananciales. Si es separación de bienes, bueno, podemos solicitar la compensación o indemnización. Ojo, no confundir. Una cosa quizás, retomando el término que utilizó, una cosa son los gananciales y otra muy diferente, la cuestión de los alimentos que pudieran ser otorgados por uno de los cónyuges o excónyuges a favor del otro. Y vuelva a lo mismo, no tiene que ver absolutamente la situación de que haya o no hijos dentro de ese matrimonio. Son situaciones completamente independientes. De acuerdo, bueno, entonces ya únicamente para recapitular este tema que es bastante interesante, recordemos que todo acto que nosotros celebramos, toda situación, toda conducta que desplegamos va a generar algún efecto, va a generar alguna derivación, sobre todo dentro del campo jurídico. Cuando nosotros contraemos matrimonio se generan esos efectos en estos 3 ámbitos. Por lo tanto, cuando hay una separación, sea llamada divorcio o una simple separación de hecho o de cuerpos, estos 3 aspectos también van a generar derivaciones. Si hablamos de un divorcio, los cónyuges recuperan su capacidad para contraer matrimonio. Si es una simple separación de hechos, el vínculo continúa. Seguimos casados. Frente a los hijos implica determinar quién tendrá a su cargo la custodia, quién un régimen de convivencia,
cómo se hará cómo se cubrirán los alimentos. Y respecto de los bienes, habrá que ver cómo se liquidará la sociedad conyugal en su caso, y cuando hablamos de separación de bienes, si habrá derecho o no a una compensación o indemnización. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el haber compartido este espacio conmigo. Hasta luego.